Hola, hola, buenas noches. Por fin, ya, ahora sí como que tenemos audio. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, dale, Por dale, favor. dale. Te Ah, escuchamos. bueno. Listo, muy bien. Bueno, muy buenas noches otra vez. Disculpas. Ofrecemos disculpas por el inconveniente que tuvimos con el sonido. Ya estamos aquí de nuevo. Muchas gracias por la paciencia. Veo que se mantuvieron quienes empezaron esta transmisión. Y pues bueno, voy nuevamente a presentar el panel. Les estaba explicando pues que a raíz de la presentación que hizo el gobierno nacional de su reforma tributaria, pues son muchos los comentarios que se han suscitado, hay desinformaciones, hay otras exageraciones, otras que no son tanto. Unas personas dicen una cosa, otras la otra, pero para solucionar todos esos comentarios y para llegar a unas conclusiones más o menos objetivas, pues me he dado la tarea de invitar tres expertos. Eh, son tres profesores de la Universidad Nacional, con doctorados, investigadores. Los presento rápido. Orlando Villabona, que es contador de la Universidad Nacional, doctorado en la Université de Rouen, profesor de la Universidad Nacional. También tenemos a Ricardo Bonilla, que es economista de la Universidad Nacional, ha sido, perdonen aquí la infidencia, por varios años uno de los asesores de Gustavo Petro en el tema económico. Él es especializado en la Universidad de Rennes, en Francia. Es profesor y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de esa universidad. Y también tenemos al profesor César Giraldo, que es docente de la Universidad Nacional, doctorado en Economía de la Universidad de París y profesor investigador sobre temas sociales, economía popular. Entonces, los vuelvo a saludar. Profesor Orlando Villabona, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, senador Bolívar. Muchísimas gracias por la invitación y pues estaremos atentos al desarrollo de esta charla. Muchas gracias, Ricardo Bonilla. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, senador. Gusto estar aquí. Solo una aclaración. Yo no soy el director del CID. Hoy es Francisco Pogliasino. Fui hace 20 años. Disculpas. Fue lo que me pasaron aquí en la hoja de vida. Y profesor César Giraldo, muy buenas noches. Gracias por la invitación, por aceptar. Buenas noches para todos, para los compañeros, para los asistentes, y aquí estamos atentos al debate. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces hago una corta introducción. Yo escribí una columna hoy sobre la reforma, sobre lo que podría ser una reforma tributaria con que aportara el pacto histórico. Obviamente no soy la persona encargada de tabular toda la información y todas las propuestas que llegan en materia fiscal, tributaria y económica dentro del pacto histórico, pero he ido proponiendo ideas para abrir el debate, para enriquecerlo, para lo que sea. Hay que empezar a darle una vida al pacto histórico y me atreví a hacer unas propuestas ahí, pero quería que cada uno de ustedes nos mostrara, si quieren, en 3 minutos, antes de empezar la lectura, cuál es su visión de la reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno. Entonces, si quiere, arrancamos. Puede ser con el profesor Ricardo Bonilla. Bueno, pues ya el gobierno soltó la propuesta. Ahora sí se conoce. ¿Qué se puede decir de ella? Que a nombre de aprobar un ingreso solidario está diciendo que hay que aumentar el IVA y que hay que aumentar la renta en las personas naturales. No toca lo que tiene que hacer en las personas jurídicas. El tema central, que es construir una reforma tributaria estructural, no está en esta propuesta. Hay que hacer el tránsito efectivamente desde personas jurídicas a personas naturales en el impuesto a renta, pero hay que hacerlo hacia el grupo de altos ingresos, no hacia el grupo de medianos y bajos ingresos. Y esta propuesta de reforma va hacia el grupo de los medianos ingresos y bajos ingresos. No hay nada para separar la actividad de las empresas de la actividad de las personas naturales, que son ejecutivos, que son propietarios y que son accionistas de esas empresas. Esa separación no se hace, no se busca. Y tampoco se plantea qué hacer con los activos improductivos de las empresas que son utilizados por las personas naturales. Muchas gracias, profesor Bonilla.
Profesor Orlando Villabona, a quien cito en mi columna, en una de sus estadísticas, ¿cuál es su visión sobre la reforma tributaria presentada por el gobierno? Bueno, a mí me parece que no hicieron nada importante. Por ejemplo, no se toca el impuesto a las herencias. El problema más grande del mundo y de Colombia es la riqueza, la concentración de la riqueza. El impuesto a las herencias en Colombia es el 10% y a las altas herencias, a la más baja y a la más baja, alta y baja en Colombia es del 10%. Pero en países tan capitalistas como Japón, el impuesto a las herencias es del 55% a las altas herencias. En Corea es del 50%, en países capitalistas, netamente capitalistas. No se habló nada de la actualización catastral. Vemos cómo fincas de personas muy importantes están evaluadas por el 5% del valor comercial. El hecho de pasar de rentas excluidas, de quitar las rentas exentas y volverlas excluidas, es lo mismo que a sumarle el IVA a todos los alimentos, porque quitar ese beneficio o esa posibilidad de deducir esas rentas exentas en la declaración de IVA, pues va a trasladar el mayor costo a los alimentos. Entonces, hay un valor importante. Los impuestos de las altas, aquí hay un problema muy grave y yo creo que es el principal y nadie lo dice, o sea, nadie habla de eso. Los dividendos, usted le puede poner el 60% a los dividendos de tarifa, ¿sí? Nunca se lo van a poner, pero si usted no los obliga a que decreten dividendos, no pagan un peso de impuestos. Si los dividendos no se decretan, no pagan un peso de impuestos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues no los decretan. En los demás países del mundo es obligatorio decretar dividendos. Y lo otro es que así los distribuyan en acciones, tienen que pagarlo. Eso es supremamente importante. Los dividendos, así se distribuyan en acciones, tienen que pagarse, ¿sí? Porque igual se volvió más rico, o sea, que le den a usted 100.000 millones de pesos en plata o en acciones, pues es lo mismo. ¿Por qué? Porque si se los van a dar en acciones, ¿por qué no va a pagar impuestos? Tiene que pagar impuestos. Así es en todo el mundo. O sea, toca quitar ese puntico ahí que dice que cuando se distribuyen en acciones no pagan impuestos. Y también las tarifas. ¿Por qué es lógico que las rentas laborales, el dividendo pague menos impuesto que la renta laboral? Si la persona más rica tiene dividendos. Entonces no es posible que por rentas laborales usted pueda pagar el 41% y en dividendos supuestamente va a pagar el 15% como máximo. No hay ninguna lógica, no hay ninguna lógica. La doble tributación es un mito que no es cierto. La persona en el resto del mundo, cuando paga por dividendos, descuenta la parte proporcional que pagó la empresa y paga la diferencia. Entonces, eso es carreta, eso es mentira. Eso es un cuento que nos están echando todo el tiempo. Y yo pues le diría por ahora eso. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos con el profesor César Giraldo. Bueno, buenas noches. No, yo lo que quisiera señalar es que una de las tragedias que tienen las autoridades fiscales en Colombia es que 2/3 partes de la población económicamente activa está por fuera de todo lo que es el contrato social y por lo tanto en su actividad económica no tributan, no pagan impuestos porque están en la informalidad. Entonces están recayendo sobre las clases medias y para tratar de buscar una legitimidad en los sectores populares, entonces ponen el tema del ingreso solidario permanente que mencionó Ricardo Bonilla. En realidad la gente está por fuera de la tributación porque tampoco tiene derechos sociales. Uno, si no tiene derechos sociales, no paga impuestos porque no le ve legitimidad al Estado. Y a mí me llama la atención que cuando uno lee la exposición de motivos, en toda su primera parte, lo que está señalando es que es necesario hacer el ajuste fiscal porque si no los mercados de capitales nos van a castigar. Entonces, que las firmas calificadas de riesgo nos van a bajar la calificación, de tal manera que la reforma tributaria está haciéndole un favor a los acreedores del Estado, o sea, a quienes les debemos plata. Y se plantea, por ejemplo, que el impuesto marginal sobre las empresas hay que reducirlo, mientras que hay que aumentar el impuesto pues, a los empleados y a los pensionados.
y que incluso el tema del empleo tiene que ver con los impuestos a la nómina, porque el capital hay que desgravarlo. O sea, es como si fuera una reforma que estuvieran aprovechando el momento de la crisis para hacer más beneficios al capital y seguir gravando el trabajo. Por ahora dejaría ahí. Bueno, mire, de todas maneras, para ir planteando soluciones, la gente dice, bueno, ustedes se oponen a todo, pero entonces, ¿cuál sería una solución? Esta pregunta para los tres. Para recaudar ese dinero que efectivamente, y todos lo reconocemos, le hace falta al Estado, dado el déficit fiscal que se aproxima casi a los 8 puntos, en parte por la pandemia. Y si no es a través del IVA a los servicios, si no es a través de esta reforma tributaria que está proponiendo el gobierno, ¿cuál sería, digamos, una solución para hacer ese recaudo? Digamos, a manera de ver de ustedes tres, profesor Bonilla. Bueno, el tema central, pongámoslo en el impuesto de renta. Dejemos el IVA para más adelante. Bueno, ¿Qué pasa en el impuesto de renta? Que el impuesto de renta hoy tiene una distribución que no es la mejor distribución para el país ni para el mundo. Las personas jurídicas pagan la mayor parte del impuesto de renta y las personas naturales pagan muy poco o pagamos muy poco. Pero ¿por qué razón existe esto? Las personas jurídicas están aportando cerca del 90% del impuesto de renta, las personas naturales aportan menos del 10%, y la razón que existe es porque detrás de las personas jurídicas hay una estructura tributaria que está llena de huecos, está erosionada y que permite cantidad de formas de evadir y eludir, que hace que ni las empresas paguen ni las personas naturales de altos ingresos lo paguen. ¿Cuáles son las razones que hay allí? Ahí es donde hay que centrar el foco de una reforma tributaria progresista y alternativa. Hay que separar la actividad de las personas jurídicas de la actividad de las personas naturales. ¿Eso qué significa? Que en Colombia, en la persona jurídica, existen no solo los activos con los cuales la persona jurídica trabaja y produce, sino que están los activos, otros tipos de activos que no tienen nada que ver con el objeto del negocio y que realmente son de usufructo de personas naturales, propietarios, accionistas, ejecutivos, etcétera. Pongo referencias. Están los apartamentos donde viven los propietarios, están las casas donde viven los propietarios y accionistas, están las fincas de recreo, están los yates, están los aviones. Mire el avión solamente del abogado de la contraparte. Todo eso figura a nombre de una persona jurídica. Eso es el activo de la persona natural. Entonces, los activos no están a nombre de las personas naturales, están a nombre de las personas jurídicas. Después dicen que el país tiene bajísima productividad. Pues claro, si usted está midiendo la productividad con los activos improductivos de estas empresas. Entonces, como no lo separamos, ¿qué sucede? Que las personas jurídicas terminan pagando el impuesto predial de esos bienes inmobiliarios, el impuesto de vehículos, terminan pagando los costos de administración, las cuotas de administración en la propiedad horizontal, terminan pagando los costos de mantenimiento de esas propiedades y todo lo descuentan contablemente de la base gravable con la que van a liquidar el impuesto de renta. Si esos activos estuvieran a nombre de la persona natural, nada de eso es descontable. o sea, termina pagándolo es el Estado, realmente termina pagándolo allá en la persona jurídica, lo descuenta y por eso existe una brecha tan grande entre la tasa nominal y la tasa efectiva. La tasa nominal 33%, pero la efectiva es 10, 15. Esa brecha es porque existen una serie de costos que están incluidos para deducir la base gravable que no corresponden realmente al objeto social. Una cosa son estos activos, pero además es que le está incorporando como costos deducibles pagos que le hacen a los ejecutivos y a los propietarios y que figuran como ingresos no laborales o como ingresos no deducibles de renta, o como decía ahora Villabona, no decretan dividendos, pero sí le entregan los excedentes a los accionistas
y a los ejecutivos. Y como la forma como se los entrega no figura como ingreso declarable. Entonces están evadiendo y eludiendo. Nada de eso está allí. ¿Sabe qué dice la Comisión de Expertos Internacionales que entregó su informe hace menos de un mes? Que todas las empresas deberían actualizar los activos, valorizarlos a precios de mercado y que si no lo hacen, el Estado tiene la opción de comprarlos. Entonces, si todos esos activos que tienen las empresas y que utilizan las personas naturales se actualizaran y valorizaran, las empresas empezarían a desprenderse de ellos y se le entregarían efectivamente a la persona natural. Eso podríamos hay que hacer. Podríamos pagar 8.000 millones por el ubérrimo, por ejemplo, de 1.500 hectáreas. Claro, Al avalúo podríamos que pagar tiene hoy. 8.000 millones por el ubérrimo que vale perfectamente 200.000 millones. Exacto. Bueno, pues a mí me pasó algo parecido. A mí los contadores me dicen, no pague tanto impuesto. Abra una empresa y meta todos esos activos ahí y descuente lo que hace. Bueno, yo no he caído en esa trampa por Pues es que la trampa de sucio, los dividendos, por jugarle limpio al los país, dividendos pero de que habló Villabona. La reforma, lo que está aprobado en Colombia es que se paga impuestos sobre dividendos el 10%, pero lo pagan las personas naturales, nada más. Los dividendos que reciben las personas jurídicas no pagan impuestos. ¿Qué hace esta propuesta? Que lo sube de 10 a 15, pero sigue siendo las personas naturales. Y con el solo hecho de que la persona natural se convierta en una SAS, automáticamente deja de pagar el impuesto a los dividendos. Entonces, hay muchas formas en que las personas naturales de altos ingresos ni siquiera declaran los ingresos que tienen. Eso está bien. Profesor Villabona, ¿de qué otra manera podemos tapar ese hueco fiscal? Mire, hay varias. Fuera de lo que se ha hablado, por ejemplo, penalizar la evasión. Esto es muy importante y esto en realidad en Colombia no se está haciendo. Se dice que se penaliza después de 5.000 millones de pesos hay cárcel para los evasores. Primero, los que evaden impuestos no son pobres, son personas ricas, o son de la mafia o son de la burguesía, pero los que evaden impuestos no son los pobres. Entonces, y es un delito en el resto del mundo, en México, en Argentina, o sea, estoy hablando de Latinoamérica. Estados Unidos también. No, y en toda Europa y en todo el mundo. El que va de impuestos se va para la cárcel porque son los recursos de la sociedad para la educación y la salud. Se va para la cárcel. Aquí en Colombia le dicen a usted, señor, usted va de impuestos por 5.000 millones de pesos, pero como usted es tan buena persona y lo admite, pague la multa y yo no lo meto a la cárcel. ¿Sí? No, en los otros países se va para la cárcel y paga la multa, ¿cierto? Y no se va usted solo, se va la persona que lo asesoró a usted para hacer la evasión, porque es que usted no sabe evadir impuestos, usted busca un bufete o una persona que le enseñe cómo es que tiene que evadir y a esa persona también la meten a la cárcel. Entonces hay que meter al evasor y al asesor del evasor. Entonces ahí se dice que la evasión de impuestos es de más de 50 billones de pesos. Entonces eso hay que hacerlo. Los paraísos fiscales, no se dice nada con los paraísos fiscales. Juan Ricardo Ortega dijo que había 370 billones de pesos en paraísos fiscales. Y si él lo dijo es porque es cierto, él fue el director de la DIAN, lo dijo con algún argumento. Eso en impuestos son mínimo 10 billones al año. Entonces, prohíba todos los giros a paraísos fiscales, prohíba la plata que va a paraísos fiscales y que venga de paraísos fiscales, ¿sí? Prohíba ese tipo de operaciones. Lo que hablaba Ricardo es la relación de causalidad, o sea, yo no puedo tener gastos en una empresa que no tengan relación con el objeto social de la empresa. Eso lo tendría que hacer la DIAN con base en la fiscalización que hace. Lo que pasa es que la DIAN tiene una sexta parte de los empleados que tienen los otros países del mundo. Proporcionalmente tiene una sexta parte. Entonces no tiene los recursos para hacer una buena fiscalización. Hay que volverla también una entidad autónoma que no esté politizada. Bueno, y por el momento sería eso. Gracias, profesor César Giraldo. La misma pregunta, ¿cómo tapar ese hueco fiscal que está llegando a los 8 puntos del PIB? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo y Orlando.
pues separar el patrimonio, porque el patrimonio de las personas está a título de la empresa, que los dividendos, que también lo que se pague en acciones se pague como dividendos, actualizar el valor de los activos, el impuesto a las herencias, que planteó Orlando, el tema, por ejemplo, de los paraísos fiscales. Yo les recuerdo que, por ejemplo, el ministro de Hacienda apareció mencionado en los Panama Papers. Yo no sé qué pasó con eso. Pero yo, pues, agregando a eso, para no repetir, yo diría que, digamos, uno de los grandes problemas que tiene la tragedia de los impuestos es que muchos de los impuestos se han privatizado. Por ejemplo, las cotizaciones a la seguridad social, o se eliminó, por ejemplo, el 8.5% de la cotización a salud. Entonces ahora el gobierno lo elimina y está diciendo que no tiene recursos. Hay que pensar, por ejemplo, en renegociar la deuda pública y sobre todo en poder tener la posibilidad de acceder a los recursos del Banco Central, porque gran parte del problema es el pago de la deuda pública. Yo, pues con el tema de los recursos del Banco Central, con la emisión, pues obviamente sé que hay que ser cuidadosos, eso tiene unos límites, pues ahorita no entraría en esa discusión. Por ejemplo, si se eliminasen todo el tema de los fondos privados de pensiones y se estatizara el sistema de las pensiones, aparecería el pasivo pensional, que es uno de los puntos que ellos mencionan en la exposición de motivos, porque el activo de los fondos privados pues compensaría con el pasivo del sistema público de pensiones. Y otro elemento que a mí me parece clave en esto es revisar el gasto en defensa. Esta mañana, anoche vi en el noticiero que Colombia está haciendo ejercicios militares muy fuertes y muy marcados en la frontera con Venezuela. A 30 kilómetros, incluso disparos a 2 kilómetros de la frontera con Venezuela, del armamento más moderno. Y eso a mí me parece que es un camino muy peligroso porque hemos visto que cuando han habido crisis económicas como la que estamos viviendo, para poder desviar la atención del pueblo, se inventan una guerra, como pasó con la guerra con el Perú en el pasado, como pasó con la Segunda Guerra Mundial después de la crisis de los años 30. Y eso puede que uno lo vea como muy lejano, pero se está moviendo mucho en esa dirección. Yo dejaría por ahí por ahora.